Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál cree usted que son las ventajas y desventajas que posee la tecnología en el deporte actual? La principal ventaja hoy en día es que ha mejorado el concepto de justicia. Los árbitros, jueces, referees tienen un apoyo bastante importante en la toma de sus decisiones. Quizás como apoyo puede ser también complemento en su toma de decisiones. Tenemos el caso del VAR, por ejemplo, en el fútbol, que quizás hay situaciones de juego en donde es casi imposible que el árbitro principal y sus árbitros acompañantes estén pendientes de todo lo que ocurre, y tenemos este video que podemos ver y rever. Esa sería principalmente una ventaja. Y una desventaja también puede ser que se pierda la incertidumbre del juego, se pierda esa sensación de no saber qué va a pasar, de quizás lo que ocurría antes, si una jugada no se pudo ver en el instante, pasó simplemente. Eh, y eso es lo que significa mucho también para la sensación del aficionado, del espectador. Bueno, la segunda pregunta trata más que nada de qué opinas sobre la modalidad de entrenamiento llamada HIIT. ¿Cree que es recomendable a las personas que quieren recién comenzar a entrenar? Creo que cada metodología o modalidad de entrenamiento debe adecuarse según los principios del entrenamiento. Principalmente contamos con el principio de individualidad. Por lo tanto, si un principiante que se está iniciando en esto de la actividad física desarrolla alguna metodología de entrenamiento que sea demasiado intensa, puede desarrollar sensaciones que no generen este atractivo, este deseo de seguir entrenando, y quizás pueda ser causa de desmotivación o deserción de la práctica de la actividad física. Eh, Principalmente lo que es el entrenamiento de intervalos es una de las metodologías que yo utilizo en mis sesiones de entrenamiento, porque considero que se puede jugar mucho con las intensidades. Si tenemos un público que es principiante, quizás bajar los porcentajes de intensidad sería una estrategia muy buena para utilizar, y que puede generar esta sensación de querer seguir participando, generar una adicción a la práctica de la actividad física, y por otro lado ir entregando distintos niveles de entrenamiento. Quizás por una persona que ya lleva más tiempo podemos ir jugando, como digo, con estas intensidades y generar intervalos quizás del 60-70% de intensidad e ir aumentando de entrenamiento. Quizás por una persona que ya lleva más tiempo podemos ir jugando, como digo, con estas intensidades y generar intervalos quizás del 60-70% de intensidad e ir aumentando. La tercera pregunta trata más que nada de cuáles podrían ser los beneficios en la modalidad de entrenamiento grupal. Como beneficio sustancial, creo yo, el entrenamiento grupal genera una mayor participación. Eh, Hay mucha gente dentro de mi experiencia como entrenador que me ha mencionado varias veces que les complica mucho entrenar solos, que no genera un incentivo el hecho de estar uno a uno. Volviendo un poco atrás, siempre hay que considerar las sensaciones individuales, pero por otro lado, genera motivación el hecho de estar entrenando con un par, quizás por distintas situaciones. Por un lado, siempre va a estar la competencia, yo querer ser mejor que el otro. Por otro lado, está el hecho simplemente de sentirse acompañado. Por lo tanto, lo que radica la importancia del entrenamiento grupal es 100% la motivación extrínseca. La cuarta pregunta trata más que nada de cuáles serían las principales ventajas de trabajar con pesos libres en comparación con el trabajo en máquinas. Por un lado, el hecho de entrenar con pesos libres genera un trabajo principalmente de los estabilizadores, musculatura estabilizadora, a diferencia del trabajo con máquinas. Y por otro lado, podemos acercarnos al gesto deportivo.
Desde ese punto de vista, el trabajo con pesos libres es lo recomendable para quizás igualar un pateo en el fútbol o un trabajo de extensión de codos para el lanzamiento en el básquetbol. Y desde ese punto de vista es recomendable, como digo, utilizar pesos libres. La quinta pregunta, más que nada, ¿me podría indicar cuáles podrían ser las mejores recomendaciones para trabajar con los adultos mayores y por qué esas recomendaciones? Como recomendación para el trabajo con el adulto mayor, siempre se sugiere hacer actividades que generen su participación. La mayoría deben ser actividades muy dinámicas, lúdicas, en donde haya mucha relación entre pares. Eso como punto de vista general. Y si ya nos vamos más a lo particular, por ejemplo, en el trabajo de fuerza, lo que se sugiere siempre es trabajar con cargas ligeras. Por ahí usar bandas de resistencia. Se conoce mucho esta pérdida de masa muscular, proceso denominado sarcopenia, en donde a medida que avanza en edad el sujeto va perdiendo masa muscular por distintos factores. Y desde ese punto de vista, quizás utilizar cargas pesadas con el adulto mayor puede generar lesiones. Y desde ese punto, como digo, lo recomendable es trabajar con cargas ligeras, mancuernas de bajo peso, bandas de resistencia, entre otros implementos. Bueno, la última pregunta, en el entrenamiento de la fuerza en los niños, ¿cuáles serían los beneficios, riesgos y recomendaciones? Siempre es importante que cuando un sujeto desarrolle sus sesiones de entrenamiento lo haga con un entrenador calificado, que el entrenador esté supervisando constantemente cualquier acción en esta sesión. Por lo tanto, como a cualquier sujeto le puede pasar, el mayor riesgo es lesionarse. Quizá ejecutar un ejercicio con una técnica que no sea adecuada, que se trabaje con pesos que no hayan desarrollado la progresividad. Por lo tanto, ese sería el mayor riesgo para entrenar, tanto con niños, jóvenes, adultos mayores. Eso principalmente. Y como recomendación, volviendo a lo que dije recién, es entrenar supervisado. En el trabajo de fuerza con niños, uno de los mayores beneficios es simplemente la adaptación de sus sistemas, tanto sistema muscular como sistema cardiovascular, sistema respiratorio. Y obviamente lo que se recomienda en el trabajo de niños, como lo mencioné anteriormente, que haya una supervisión del entrenador. Siempre debe haber una evaluación previa antes de desarrollar una sesión con trabajo de fuerza. Debe ser un proceso planificado con objetivos muy bien definidos. Luego vendría siempre una constante evaluación, tanto evaluación del proceso como aplicación de test. Y esas principalmente serían mis recomendaciones como entrenador para el trabajo de fuerza con niños.